El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles bullía de actividad aquella fría mañana de noviembre. Los viajeros se apresuraban por la terminal, arrastrando maletas tras de sí, mientras los anuncios resonaban por todo el vasto espacio en medio del caos controlado. El agente de la TSA, Oliver Harrison, se movía entre la multitud con concentración práctica. A su lado estaba Zeus, un pastor alemán con un historial impecable en la detección de lo indetectable. Pero hoy, Zeus actuaba de forma diferente. Sus orejas se movían y olfateaba el aire con una urgencia que Oliver no había visto antes. «¿Qué pasa, amigo? ¿Hueles algo?», murmuró Oliver, ajustando su agarre en la correa mientras Zeus lo tiraba hacia la abarrotada zona de asientos. A las 10:14 am, mientras patrullaban la terminal de salidas internacionales, Zeus se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó. Sus orejas se alzaron hacia adelante y dejó escapar un ladrido seco y deliberado. Oliver siguió la mirada de Zeus hacia una solitaria maleta azul que se encontraba junto a un banco. Su pulso se aceleró. Zeus no cometía errores. «Posible objeto sospechoso cerca de la puerta C12», informó Oliver por su radio, con voz firme a pesar de la adrenalina que le recorría las venas, solicitando el cierre inmediato del área. Los pasajeros fueron rápidamente evacuados del área, mientras los agentes de seguridad formaban un perímetro alrededor de la maleta. Un técnico del escuadrón antibombas llegó, vestido con su equipo, y comenzó a inspeccionar cuidadosamente la bolsa. Durante todo el proceso, Zeus permaneció inmóvil, con la nariz apuntando directamente a la maleta, su mirada fija. Oliver se agachó junto a él, dándole al perro una palmada tranquilizadora. «Lo estás haciendo genial, chico. Veamos qué hay dentro». Sin embargo, en el fondo, incluso Oliver sintió una punzada de inquietud. Había visto a Zeus alertar así antes, y los resultados rara vez eran comunes. Cuando la maleta finalmente se abrió, la tensión en el aire era palpable. Pero en lugar de explosivos o contrabando, su contenido dejó a todos perplejos. Dentro había una caja de madera antigua, su superficie grabada con delicadas letras talladas a mano. El técnico la abrió cuidadosamente para revelar una pila de cartas viejas atadas pulcramente con una cinta roja descolorida. Junto a las cartas había un pequeño oso de peluche muy querido. Su pelaje estaba desgastado, y adherida a él había una etiqueta que decía para Emily: «Con amor eterno, papá». La habitación quedó en silencio. Oliver sintió un nudo en la garganta mientras contemplaba los objetos que ahora reposaban inofensivamente en la maleta abierta. Zeus, percibiendo el cambio de emoción, se sentó junto a Oliver. Su postura alerta se suavizó en algo más tranquilo, casi comprensivo. «Buen chico», susurró Oliver, pasando una mano por la cabeza de Zeus. El descubrimiento no era lo que nadie esperaba, pero estaba claro que la maleta guardaba más de lo que se veía a simple vista. La mente de Oliver trabajaba con preguntas. ¿Quién era Emily? ¿Por qué se dejaron estos objetos? ¿Qué tipo de historia podían contar? Mientras los pasajeros eran lentamente permitidos regresar a la terminal, Oliver supo que no podía simplemente marcharse de esto. Sosteniendo con fuerza la correa de Zeus, miró de nuevo la pila de cartas. Esto no era solo una maleta olvidada, era el comienzo de un misterio, y Zeus acababa de descifrarlo. La pequeña sala de conferencias en la oficina de la SEA del aeropuerto estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las luces fluorescentes. Oliver se sentó a la mesa. La maleta y su contenido estaban cuidadosamente dispuestos frente a él. Zeus yacía a sus pies, su cola moviéndose ocasionalmente contra el suelo, como si sintiera la creciente curiosidad de su compañero. La pila de cartas descansaba en el centro de la mesa, atada por la gastada cinta roja. Oliver dudó antes de desatarla. Sus manos se detuvieron sobre el frágil papel, del tipo que amenazaba con desmoronarse si se manipulaba con demasiada brusquedad.
desplegó cuidadosamente la primera carta. La escritura era delicada, inclinada y claramente escrita con cuidado. Las palabras comenzaban con una dolorosa familiaridad. Querida Emily, espero que sepas cuánto te amaron, sin importar a dónde te lleve la vida. El corazón de Oliver se estrujó mientras seguía leyendo. La carta hablaba de disculpas, de tiempo perdido y de promesas de mejorar, las palabras de un padre a una hija. Pero fue el nombre al final lo que hizo que a Oliver se le cortara la respiración. Siempre tuyo, Richard L. Harrison. Harrison, el mismo apellido que Oliver. Se quedó mirando la firma, el nombre resonando en su mente. ¿Era solo una coincidencia? Rápidamente revisó la pila de cartas, cada una dirigida a Emily y firmada por la misma mano. Sus dedos temblaron ligeramente mientras alcanzaba la etiqueta del oso de peluche de nuevo. Ahí estaba, el nombre de Emily escrito en una elegante cursiva, seguido por el mismo nombre, Richard L. Harrison. Se recostó en su silla, tratando de calmar sus pensamientos. El nombre de su padre había sido Richard, pero ¿podría ser el mismo hombre? Los ojos marrones del perro se clavaron en los de Oliver, anclándolo al momento. ¿Cuáles son las probabilidades, Zeus?, dijo Oliver suavemente, casi esperando que el perro respondiera. No había pensado en su padre en años. Los recuerdos, en su mayoría, estaban nublados por el dolor del abandono. Richard había dejado a su familia cuando Oliver tenía solo 8 años, una partida silenciosa sin explicación, dejando un rastro de preguntas que nunca habían sido respondidas. Y ahora, décadas después, aquí estaban estas cartas escritas por alguien que podría ser el mismo hombre, llenas de amor y arrepentimiento por una hija de la que Oliver nunca había oído hablar. La mente de Oliver divagaba con posibilidades. ¿Podrían significar estas cartas que su padre había formado otra familia después de irse? ¿Tenía una hermana por ahí? La maleta era una miga de pan, una pista en un rompecabezas que Oliver no estaba seguro de estar listo para resolver. Miró a Zeus, cuya constante presencia le recordaba que no tenía que resolverlo todo de inmediato. Por ahora, lo único que tenía que hacer era averiguar quién había dejado la maleta y por qué. Oliver estaba sentado en el silencio de su coche, aparcado justo afuera de la oficina de la CIA del aeropuerto. La maleta, ahora registrada oficialmente como propiedad no reclamada, estaba en el asiento del pasajero junto a él, junto con las cartas y el oso de peluche. No podía dejarlo ir, todavía no. El nombre, Richard L. Harrison, junto con el conocido dolor del abandono, no se le quitaba de la mente. ¿Podría el hombre que se había marchado de su vida décadas atrás estar conectado con esto? Y si era así, ¿qué significaba para la hija mencionada en esas cartas, Emily? Zeus estaba sentado tranquilamente en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el reposabrazos, su mirada fija en Oliver, como si en silencio lo impulsara a seguir adelante. Oliver suspiró y encendió su teléfono. El siguiente paso lógico era revisar las grabaciones de seguridad del aeropuerto. La maleta no había aparecido así como así. Alguien la había dejado allí. Después de algunas llamadas y de insistir para obtener acceso, Oliver estaba de vuelta en la oficina de la SA, mirando una pantalla borrosa mientras horas de video pasaban rápidamente. Las imágenes mostraban a un hombre encorvado, moviéndose lentamente, colocando la maleta cerca del banco donde Zeus la había encontrado por primera vez. La hora marcada era a las 9:45 am, menos de media hora antes de que Oliver y Zeus pasaran por la zona. El hombre llevaba una chaqueta desgastada, una gorra de béisbol bajada sobre su rostro, impidiendo cualquier identificación clara. Oliver observó atentamente, tratando de distinguir detalles, una cojera en el paso del hombre, una vacilación en la forma en que colocó la maleta. No era alguien que se apresuraba a tomar un vuelo, se sentía deliberado, casi ceremonial. Luego, el hombre desapareció entre la multitud, dejando solo preguntas. Oliver se recostó frustrado. Las imágenes no daban respuestas, solo más misterios. ¿Por qué alguien dejaría objetos tan personales en un lugar público? ¿Fue un accidente? ¿O querían que alguien, tal vez Oliver mismo, los encontrara? No podía sacudirse la sensación de que la maleta había estado destinada a él.
Era demasiada coincidencia para ignorar el nombre de su padre, las cartas llenas de emoción, la conexión con una hija que nunca había conocido. Algo en todo ello se sentía como una puerta que se abría a un pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. Mientras Oliver salía de la oficina con Zeus a su lado, supo que no podía dejarlo ir. La maleta era la primera pista, pero no era suficiente. Necesitaba saber quién era el hombre de las imágenes, cuál era su conexión con Richard Harrison, y lo más importante, quién era Emily. Mirando a Zeus, Oliver murmuró: «Supongo que vamos a hacer un pequeño viaje, amigo». Las orejas de Zeus se animaron, como si entendiera que esto era solo el principio. La maleta yacía abierta sobre la mesa de la cocina de Oliver, esa noche, su contenido cuidadosamente extendido ante él. Las cartas, ahora liberadas de su cinta, estaban apiladas pulcramente en orden cronológico. Oliver había pasado horas leyéndolas. Sus manos temblaban ligeramente mientras descubría piezas de una historia de la que no sabía formar parte. Cada carta estaba escrita con un profundo sentimiento de anhelo, dirigida a Emily, disculpándose por cumpleaños perdidos, por tiempo perdido, por cosas que no podían deshacerse. Sin embargo, por mucho que leyera Oliver, no había pistas sobre dónde podría estar Emily ahora, o quién era realmente. Pero entonces, escondida entre dos de las cartas, Oliver encontró algo que no había notado antes: una fotografía doblada cuidadosamente. Desplegándola, se quedó mirando la imagen. Estaba descolorida, los colores apagados por el tiempo, pero los rostros eran inconfundibles. Una niña pequeña no mayor de 5 años, con rizos rubios y brillantes ojos azules, estaba sentada sobre los hombros de un hombre que Oliver reconoció instantáneamente. Era Richard Harrison, su padre. El hombre parecía mayor de lo que Oliver recordaba, con mechones grises en el cabello, pero el rostro era inconfundible. A Oliver se le cortó la respiración. Esto ya no era solo una posibilidad, era real. Volviendo la foto, Oliver encontró una nota escrita a mano en la parte posterior. Emily, 5 años, Parque Nacional Glacier, 2004. Oliver se quedó mirando la fecha. Su padre había dejado a su familia en 1995. Eso significaba que Richard debió haber comenzado esta nueva vida poco después de desaparecer. Emily tendría 20 y tantos años ahora, y en algún lugar probablemente no tenía idea de que Oliver existía. La realización fue abrumadora. Su padre no solo se había ido, había elegido comenzar de nuevo por completo, dejando a Oliver y a su madre atrás mientras construía una nueva familia. Zeus rozó el brazo de Oliver con su nariz, devolviéndolo al presente. «Tienes razón, amigo», dijo Oliver con voz baja. «Sentarme aquí a sentir lástima por mí mismo no nos llevará a ninguna parte». Respiró hondo y hojeó las cartas de nuevo, buscando cualquier cosa que pudiera llevarlo a Emily o al hombre que dejó la maleta en el aeropuerto. Entonces lo vio. Una carta mencionaba una dirección de remitente. Era de hacía casi 2 décadas, pero era algo. Un pequeño pueblo de Montana, no lejos del Parque Nacional Glacier. Oliver cogió su teléfono y rápidamente buscó la dirección. Se levantó y tomó su abrigo, mirando a Zeus, cuya cola se movía en anticipación. «Parece que nos vamos a Montana», dijo Oliver, con determinación en su voz. Fuese cual fuese la verdad, no permanecería enterrada por mucho tiempo. Con las cartas y la foto cuidadosamente guardadas, Oliver y Zeus emprendieron un viaje que prometía respuestas, pero probablemente aún más preguntas. El largo tramo de carretera que conducía a Montana era tranquilo. Solo el zumbido del motor del camión de Oliver rompía la quietud. Zeus estaba sentado en el asiento del pasajero, con las orejas erguidas, mientras observaba cómo el paisaje cambiaba de llanuras a colinas que preludiaban las rocosas que se avecinaban. Oliver apretó el volante, su mente oscilando entre la anticipación y la inquietud. La dirección de la vieja carta correspondía a un pequeño pueblo llamado Whitefish, un lugar del que nunca había oído hablar. No tenía idea de lo que encontraría allí, pero sabía una cosa: este viaje no se trataba solo de encontrar a Emily, sino de enfrentarse al fantasma de su padre, un hombre que había dejado un rastro de preguntas a su paso. A medida que las millas pasaban,
Oliver permitió que sus pensamientos regresaran a su infancia. Recordó las noches pasadas esperando que su padre volviera a casa, solo para escuchar las silenciosas excusas de su madre. Está trabajando hasta tarde o está de viaje de negocios. La verdad llegó más tarde, después de que Richard se fuera para siempre. Su padre se había marchado sin decir una palabra, dejando atrás a un niño pequeño y a una esposa con el corazón roto. Oliver había pasado años tratando de enterrar el dolor, pero ahora, con cada milla que lo acercaba a Whitefish, el dolor se sentía tan vivo como siempre. ¿Crees que la encontraremos, Zeus?, preguntó mirando al perro, que respondió con un suave bufido. Cuando Oliver llegó a Whitefish, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Era un pueblo pintoresco, rodeado de imponentes pinos y coronado por los picos nevados del Parque Nacional Glacier en la distancia. La dirección de la carta lo llevó a una casa pequeña y modesta en las afueras del pueblo. Aparcó la camioneta y se quedó un momento mirando la casa. El jardín estaba descuidado. La pintura del porche se estaba desconchando, una señal de que quien vivía allí no tenía mucho tiempo o energía para el mantenimiento. Oliver salió de la camioneta, con Zeus a su lado, y subió los escalones de madera crujientes hasta la puerta principal. Dudó, su puño flotando a centímetros de la puerta antes de finalmente tocar. El sonido resonó en la quietud de la noche. Durante un largo momento no pasó nada. Luego la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor con ojos cansados y una expresión cautelosa. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz prevenida. Oliver se aclaró la garganta, de repente inseguro de cómo explicar por qué estaba allí. «Estoy buscando a alguien», dijo, levantando la fotografía de Emily y su padre. ¿Conoce a ella o a este hombre? Los ojos de la mujer se abrieron al ver la foto, y su mano voló a su boca. «Oh, Dios mío», susurró. «Eres el hijo de Richard, ¿verdad?». Oliver se quedó helado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Conocí a mi padre?», preguntó con voz vacilante. La mujer asintió, su mirada alternando entre él y la fotografía en su mano. Abrió la puerta más, haciéndole un gesto para que entrara. «Entre», dijo suavemente. «Hay mucho que explicar». Oliver miró a Zeus, quien movió brevemente su cola en señal de aprobación, casi como si confirmara que era seguro. Juntos entraron en la pequeña casa tenuemente iluminada. La sala de estar era acogedora pero desordenada, con pilas de periódicos viejos y fotografías descoloridas esparcidas por los muebles. La mujer le indicó a Oliver que se sentara en el sofá desgastado mientras ella se acomodaba en un sillón frente a él. «Soy Margaret», comenzó. «Yo conocí bien a Richard. Se quedó aquí un tiempo cuando se mudó a Whitefish». Su voz tembló ligeramente al hablar, y Oliver no pudo evitar notar la tristeza grabada en sus rasgos. «Se quedó aquí», repitió Oliver, su mente luchando por procesar sus palabras. «Pensé que nos dejó para formar una nueva familia». «¿Es Emily su hija?», Margaret dudó, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. «Emily, sí, es su hija», dijo finalmente. «Pero no es lo que usted cree. Richard no solo los abandonó, Oliver. Él estaba huyendo de algo o de alguien. Nunca me contó toda la historia, pero sabía que estaba asustado». Oliver se inclinó hacia adelante, su frustración creciendo. «Nos dejó sin explicación. Y ahora encuentro cartas, fotografías y toda una vida que nunca conocí. Necesito respuestas». Margaret lo miró a los ojos, su expresión deplorable. «Desearía poder decirle todo», dijo, «pero Richard se guardó muchas cosas para sí mismo. Lo que sí sé es que él lo amaba, Oliver. Hablaba de usted a menudo, de cuánto lamentaba haberse ido. Y Emily, ella ni siquiera sabe de usted». Él pensó que así era más seguro. El peso de sus palabras se asentó sobre Oliver como una pesada manta. Su padre había estado huyendo de algo, pero en lugar de proteger a su familia, había creado un abismo que dejó a Oliver solo con preguntas. Miró a Zeus, quien apoyó su cabeza en la rodilla de Oliver, ofreciéndole un silencioso consuelo. Respirando hondo, Oliver
hizo la única pregunta que importaba ahora. ¿Sabe dónde está Emily? Margaret asintió lentamente. Está aquí, en Whitefish, dijo. Pero si quiere encontrarla, necesita estar preparado para lo que pueda descubrir. Hay más en esta historia de lo que se imagina. Hay más en esta historia de lo que se imagina. A la mañana siguiente, Oliver estaba de pie afuera de una pequeña cafetería en el centro de Whitefish. Margaret le había dado una dirección donde podría encontrar a Emily, una librería local donde trabajaba a tiempo parcial. La mente de Oliver daba vueltas con preguntas mientras miraba a través de la ventana de la cafetería, sujetando una taza de café humeante entre sus manos. Había pasado años preguntándose por qué su padre se había ido, pero ahora estaba a punto de conocer a la persona que podría tener la clave de todo, la hermana que nunca supo que tenía. Zeus estaba sentado obedientemente a su lado, sus ojos atentos escaneando la calle como si sintieran la tensión de Oliver. Cuando finalmente entró en la librería, el suave sonido de una campanilla anunció su llegada. El olor a papel viejo y café llenaba el aire, y estanterías repletas de libros lo rodeaban. Una joven estaba detrás del mostrador, de espaldas, mientras clasificaba una pila de libros de bolsillo. Tenía el cabello rubio recogido en una coleta suelta y se movía con una gracia natural. Oliver dudó, su respiración se entrecortó. No necesitaba preguntar, ya sabía que era Emily. «Hola, ¿puedo ayudarte?», preguntó ella, volviéndose hacia él con una sonrisa amable. Sus ojos azules eran sorprendentemente familiares, un espejo de los que Oliver veía en su propio reflejo cada día. Por un momento, no pudo encontrar las palabras. Había ensayado lo que iba a decir, cómo explicar por qué estaba allí, pero todo se evaporó ahora que estaba parado frente a ella. Hola», tartamudeó. ¿Es Emily?» Su sonrisa vaciló ligeramente. Sus cejas se fruncieron en confusión. «Sí, te conozco», preguntó cautelosamente. Oliver respiró hondo, mirando a Zeus como si buscara apoyo. No me conoces», dijo, «pero creo que somos familia». Su confusión se hizo más profunda y retrocedió ligeramente, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Familia? ¿De qué estás hablando?». Oliver metió la mano en su chaqueta y sacó la fotografía de Emily cuando era niña, sentada sobre los hombros de su padre. La colocó en el mostrador entre ellos. La expresión de Emily cambió al tomar la foto, sus dedos temblaban. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con voz apenas audible. «¿Quién eres?». Oliver dudó y luego dijo suavemente: «Mi nombre es Oliver. Richard Harrison también era mi padre». Emily se quedó mirando la fotografía en silencio, su rostro pálido, mientras procesaba las palabras de Oliver. Sus dedos trazaron los bordes de la imagen como si trataran de entenderla. Esto no tiene ningún sentido», dijo finalmente con voz temblorosa. «Mi padre nunca mencionó tener otra familia». Oliver sintió una punzada de culpa al verla luchar por comprender lo que acababa de revelar. «Yo tampoco sabía de ti», admitió. «Hasta hace unos días, cuando encontré la maleta en el aeropuerto. Tenía esta foto y cartas dirigidas a ti. Así es como terminé aquí». Los ojos de Emily se alzaron para encontrarse con los suyos, una mezcla de escepticismo y dolor brillando en ellos. «Espera, ¿qué maleta? ¿Cartas?», preguntó bruscamente, su tono cambiando a sospecha. Oliver sacó cuidadosamente la pila de cartas de su bolso, junto con el oso de peluche. Los colocó sobre el mostrador, dándole espacio para examinarlos. Emily dudó antes de tomar las cartas, hojeándolas con manos temblorosas. Al leer la escritura familiar, su expresión se suavizó. Lágrimas brotaron en sus ojos. Estas son suyas», susurró. «Reconozco su escritura, pero ¿por qué terminarían contigo?». Oliver suspiró, apoyándose en el mostrador. «Creo que quien dejó esa maleta quería que la encontrara», dijo. «Quizás incluso para encontrarte a ti. Aún no tengo todas las respuestas, pero estoy empezando a pensar que mi padre huía de algo, y eso nos afectó a ambos».
Emily dejó las cartas y se frotó las sienes, claramente abrumada. «¿Me estás diciendo que no solo tengo un hermano, sino que todo lo que creía saber sobre mi padre podría ser una mentira?», dijo con amargura. «Él era mi mundo entero, Oliver. Solo necesito saber la verdad sobre por qué se fue, sobre por qué te ocultó de mí y a mí de ti». La mirada de Emily se suavizó ligeramente y asintió, aunque su rostro todavía estaba tenso por la emoción. «Si lo que dices es cierto», dijo lentamente, «entonces hay mucho que no sabemos sobre él. Pero tal vez podamos averiguarlo juntos». Oliver sintió un pequeño alivio ante sus palabras. No había sabido qué esperar al venir aquí, pero ahora sentía un atisbo de esperanza. «Hay una cosa más», dijo vacilante. «El hombre que dejó la maleta en el aeropuerto. Lo vi en las grabaciones de seguridad. Parecía mayor, pero no pude ver su rostro con claridad. Creo que podría haber sido él». Los ojos de Emily se abrieron, su respiración se entrecortó. «¿Crees que papá todavía está vivo?», susurró. Oliver asintió lentamente. «Creo que es posible, y si lo está, necesitamos encontrarlo». La cafetería se había quedado en silencio, dejando a Oliver y Emily sentados en una mesa pequeña con las cartas extendidas entre ellos. Zeus descansaba a los pies de Oliver, sus orejas moviéndose ocasionalmente como si captara la tensión en el aire. Los dedos de Emily vacilaron sobre la fotografía, su expresión una mezcla de incredulidad y tristeza. «¿De verdad crees que está vivo?», preguntó con voz suave. Oliver asintió. «Creo que es posible», dijo. «Esa maleta no fue dejada allí por casualidad. ¿Quién la dejó? Quizás fue él. Quería que la encontrara. Las cartas, la foto, se siente como un mensaje». Emily estudió la foto de sí misma de niña sobre los hombros de su padre, su voz suave al decir: «Esto fue tomado en el Parque Nacional Glacier. Era su lugar favorito. Me llevaba allí todos los años. Si está tratando de ser encontrado, ahí es donde iría». Oliver se recostó en su silla, considerando sus palabras. «Entonces, ahí iremos», dijo con firmeza. «Entonces, ahí iremos», dijo con firmeza. Emily lo miró, el escepticismo aún presente en sus ojos. «Pero, ¿por qué tanto secreto?», preguntó. «Si está vivo, ¿por qué no venir directamente a nosotros? ¿Por qué dejar una maleta y desaparecer?». Oliver no tenía una respuesta clara. «No lo sé», admitió. «Pero solo hay una forma de averiguarlo». Cuando salieron de la cafetería ya se había formado un plan. Irían juntos al Parque Nacional Glacier e intentarían descubrir la verdad. Por primera vez desde que encontró la maleta, Oliver sintió una sensación de dirección, aunque la incertidumbre aún pesaba sobre él. Emily también parecía dividida entre la esperanza y la duda, agarrando las cartas mientras volvían a la camioneta. Al subir, Zeus se acomodó en el asiento trasero, su cola moviéndose ligeramente mientras Oliver giraba la llave en el encendido. Oliver miró a Emily. «¿Lista?», preguntó. Ella respiró hondo y luego asintió. «Encontrémoslo», dijo, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que sentía. Oliver apretó el volante, sabiendo que este viaje era más que encontrar a su padre. Se trataba de encontrar las piezas de sí mismos que él había dejado atrás. El viaje al Parque Nacional Glacier fue tranquilo. Solo el sonido de los neumáticos rozando el pavimento rompía el silencio. Zeus estaba sentado alerta en el asiento trasero, mirando ocasionalmente por la ventana mientras el paisaje cambiaba a montañas escarpadas y densos bosques de pinos. Oliver se concentró en la carretera, sus pensamientos revueltos. Emily estaba sentada a su lado, la pila de cartas apretada en su regazo. No había dicho mucho desde que salió de la cafetería, pero su silencio hablaba por sí solo. Al acercarse a la entrada del parque, la vista de los picos cubiertos de nieve dejó a Oliver sin aliento. Emily finalmente rompió su silencio, su voz suave. «Este lugar siempre se sintió como su hogar», dijo. «No importaba lo que estuviera pasando. Él me traía aquí. Decía que era donde más vivo se sentía». Oliver asintió, una punzada de envidia atravesándolo. Sus recuerdos de su padre
eran distantes y fragmentados. Nada como el vínculo que Emily parecía compartir con él. Aparcaron cerca de un pequeño centro de visitantes donde Emily volvió a sacar la fotografía. Esto fue tomado junto a un lago, dijo, señalando el tenue contorno del agua detrás de las figuras en la foto. Hay un lugar que le encantaba, Hidden Lake. Es una pequeña caminata, pero vale la pena. Oliver miró a Zeus, que ya estaba de pie atento, listo para el viaje. Entonces, ahí es donde empezaremos, dijo Oliver. El sendero estaba tranquilo, salvo por el crujido de sus botas sobre el suelo helado. El aire era fresco y límpido, y los árboles imponentes proyectaban largas sombras en la luz de la tarde que se desvanecía. Emily caminaba delante, guiando el camino con un sentido de propósito, mientras Zeus olfateaba el aire, ocasionalmente lanzándose hacia adelante para explorar. Oliver iba detrás, con los ojos escrutando el paisaje en busca de cualquier señal, cualquier pista que pudiera acercarlos a su padre. Cuando llegaron al borde del lago, la vista era impresionante. El agua brillaba bajo la luz dorada del sol poniente, rodeada de imponentes acantilados y picos afilados. Emily estaba de pie en la orilla, su aliento visible en el aire frío. Solía sentarse justo ahí, dijo, señalando una roca plana cerca del borde del agua. Al acercarse, Oliver notó algo, un pequeño trozo de papel doblado metido debajo de una roca. Su corazón latió con fuerza al recogerlo. La escritura era inconfundible. Sigan adelante. Estoy esperando.